Realizar un doctorado es una carrera de fondo en la que hay que tener en cuenta una gran cantidad de factores para no desistir y lograr el objetivo final. En una situación como la actual, con el azote de la pandemia influyendo en todos los ámbitos, han surgido nuevos condicionantes, nuevas dificultades y nuevos retos, especialmente si hablamos de doctorados con un alto componente experimental. En los próximos minutos vamos a poner el foco en el programa de doctorado en Ciencias de la UNED, uno de los que se puede seguir en nuestra Facultad de Ciencias, junto con el doctorado interuniversitario en Mecánica de Fluidos y el de Ciencias Biomédicas y Salud Pública. Queremos conocer cómo ha afectado la pandemia a este tipo de estudios, cómo ha influido en la presentación de las tesis, qué problemas se han presentado en los laboratorios y también reflexionaremos sobre el futuro de la investigación en un momento en el que ésta se está erigiendo como un factor clave para nuestras vidas. A todas estas interesantes cuestiones va a responder el coordinador del programa de doctorado en Ciencias de la UNED, José Luis Martínez Guitarte. En primer lugar, queríamos trazar un perfil del estudiante de este doctorado. ¿Qué podríamos decir, José Luis? El perfil del doctorado de Ciencias, digamos, tiene dos partes, o dos tipos de perfil. Uno que es personas jóvenes que acaban la carrera, acaban el máster y entran directamente a hacer el doctorado. Eso normalmente son personas que han contactado durante el máster con profesores o con investigadores del CSIC que tienen su laboratorio y entonces son gente joven que puede optar a lo que son contratos FPI, FPU, tanto de la universidad como de instituciones públicas. Son gente pues eso, de 22, 23, 24 años. Gente que ha pasado solo un par de años desde que acabó la carrera o el máster. Y luego tenemos un perfil de gente que son gente más mayor, gente que después de su carrera, su máster o lo que fuera, se dedicó a trabajar o a hacer su vida y de repente quieren hacer el doctorado. Esta gente, el problema que tiene normalmente es, por un lado, o que tienen su trabajo, que tienen su vida hecha y entonces no tienen tiempo para estar todo el día en el laboratorio, o gente que por edad ya no puede optar a ayudas públicas y entonces el problema que tienen es buscar la financiación. Entonces este segundo grupo de gente es ya, digamos, el más variopinto, el más diverso, porque cada uno tiene sus propias circunstancias. Hay gente desde que está en paro y ha decidido pues voy a intentar hacer el doctorado, hay gente que durante su trabajo profesional ha decidido que, oye, pues mira, este tema sería interesante para hacer la tesis. Y claro, tenemos gente que va desde 30, 35, 40 años más o menos, hasta alguno pues de 70, 80 años casi. Tenemos gente pues eso, de bastante edad, ¿no? La mayor parte de ellos están muy motivados. El problema suele ser pues aquellos que tienen la vida hecha porque tienen su trabajo y demás, no hay problema, pero aquellos, digamos, que tienen un problema porque vienen del paro o algo de eso, es que no tienen financiación. Y claro, hacer una tesis sin financiación es complicado. Entonces, como resumen, se puede decir que tenemos, por un lado, los jóvenes que optan más a lo que son ayudas públicas de FPI y FPU, y la gente más mayor, pues que digamos va un poco por su autofinanciación, como quien dice, pero que va mucho más lento. Suelen ser tesis a tiempo parcial. ¿En qué medida la pandemia ha influido y está influyendo en la planificación y el desarrollo de este tipo de trabajos? El problema del coronavirus, en el caso de ciencias, se puede decir que incluso puede ser mayor el impacto. ¿Por qué? Porque normalmente la mayor parte de las tesis de ciencias, quitando matemáticas o física teórica, son tesis experimentales. Esto significa que había que asistir al laboratorio. De hecho, tenemos algunas personas que ya nos han dicho que, por ejemplo, hasta marzo no va a poder asistir al laboratorio porque les han dicho que van a estar cerrados hasta entonces. Van a estar casi un año cerrados entre unas cosas y otras porque, claro, tenemos gente fuera de España, en otros países, que resulta que están en situaciones muy diversas y dependen de las autorizaciones locales, es decir, en algunos países a lo mejor están funcionando ya y en otros no. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado básicamente es que en España se cerró en marzo y se volvió a abrir más o menos en mayo, pero no es que entrara todo el mundo de nuevo. Entonces, la escuela de doctorado optó por hacer una cosa muy sencilla de inicio y es añadir a todos los doctorandos que estaban matriculados en ese momento y considerar esos 3 meses añadirlos al final, con lo cual, en vez de acabar, digamos, el 30 de septiembre,
se les permitía acabar el 10 de enero. De esa forma se considera como si esos 3 meses hubieran sido una baja o una situación similar en la que no podían trabajar porque las circunstancias se lo impedían. No era algo que el doctorando hubiera querido. ¿Qué ha pasado posteriormente? Pues que según los sitios y según el tipo de tesis, pues hay gente que ha podido empezar a trabajar y hay sitios que no. ¿Por qué? Por lo que comentaba antes. No permiten el acceso a los laboratorios, o la otra posibilidad que puede ocurrir es que sí permiten el acceso, pero lo que está pasando es que en cuanto hay un positivo en el laboratorio, resulta que se les manda a casa para hacer una cuarentena. Porque claro, el trabajo en un laboratorio, aunque vayas con mascarilla, vayas con guantes, vayas con todas las medidas de seguridad, es un trabajo que exige un contacto relativamente estrecho en el sentido de que usas los mismos aparatos, usas las mismas herramientas, con lo cual al final el problema que tienes es que es como si estuvieras conviviendo con esa persona. Entonces, positivo, para casa. Eso rompe el ritmo de trabajo de cualquier persona. Habrá que ver si esto se alarga mucho, si la escuela tiene que tomar alguna decisión al respecto de alargarlo o no alargarlo. Pero en principio, ya digo que los meses que sí se estuvo confinado, que no se permitía el acceso, sí se han añadido. En estos meses se ha impuesto la modalidad online para casi todo. Este sistema también se ha implementado, José Luis, para la presentación de tesis. La escuela de doctorado tomó, digamos, muy en consideración un problema que aparecía en el momento en que se produjo el confinamiento, y es que las tesis hasta ese momento habían sido todas presenciales, con lo cual había un contacto entre el tribunal y el doctorando. Dado que la situación inicialmente parecía que iba a ser corta, pues no se tomó ninguna decisión, pero en abril se vio que ya iba a ir para largo, y entonces desde la escuela se promovió un sistema en el que a través de herramientas online se procede a hacer la presentación de la tesis. Esta opción es voluntaria, es decir, se da la opción también al doctorando de que quiere realizar la tesis presencial, esperar a que se den las condiciones para hacerlo. En este momento se iba a iniciar en septiembre, pero se ha visto que no ha sido posible y se sigue dando la opción online. La opción de presentación online cumple todas las normativas, se hace con toda la seguridad del mundo, siguiendo la legalidad. En eso se ha puesto muchísimo cuidado desde la escuela de doctorado para que no haya ningún problema ni ninguna entidad externa pueda cuestionarlo. Básicamente se trata de una presentación online en la que está el tribunal, está el doctorando y aquellas personas que quieran previo aviso para poder darlas de altas en la herramienta para que puedan acceder. Porque evidentemente no se trata de hacerlo en abierto para que pueda acceder cualquiera, porque también podría, digamos, existir problemas de seguridad. Pero básicamente se está haciendo con todos los programas de doctorado, está funcionando bastante bien, la gente está bastante contenta y es una manera que ha buscado la escuela siempre con la premisa de no perjudicar a los estudiantes y de tal forma de que ellos pudieran presentar con todas las garantías y con todo el respaldo legal lo que es la tesis, independientemente de dónde se encontrarán los miembros del tribunal. Y la verdad es que está dando un muy buen resultado y hasta tal extremo que se está planteando la posible continuidad en el futuro en caso de que esto se alargue, evidentemente, por necesidad, pero sobre todo para intentar facilitar a aquellas personas que se encuentran en el extranjero, sobre todo en países que están en otros continentes y que les supone un gasto importante el poder venir hasta Madrid a hacer la presentación. Se está planteando la posibilidad de mantenerlo en un futuro, pero siempre teniendo en cuenta las cuestiones legales y normativas, que eso también hay que estudiarlo con calma. ¿Y esta alternativa de la que estamos hablando va a formar parte de las opciones para presentar una tesis cuando se normalice la situación? Bueno, en principio sí. Lo que pasa es que tenemos que ver todas las cuestiones legales y normativas, porque es uno de los principales problemas. Digamos que estamos en una situación de excepcionalidad
en una situación de excepcionalidad se aceptan ciertas variantes. Lo estamos viendo no solo en esto, sino en muchísimas otras cuestiones de gestiones y de forma de trabajar pues en hospitales y en otros sitios. Pero vamos, la tendencia entre los distintos programas de doctorado, la mayor parte es favorable a que se mantenga como una herramienta no de uso continuado, por ejemplo, con gente que esté en España, que esté en la península ibérica, por ejemplo, sobre todo, que puedan hacer un viaje y que realmente no supone gran problema, pero sí para casos en los que el viajar podría suponer un gasto importante y que realmente vienen para estar casi un día. Y claro, en la situación actual pues habrá que ver un poco también cómo sale la sociedad en su conjunto, porque es de esperar que no solo se me puede decir como siempre, no hay mal que por bien no venga, nos está ofreciendo nuevas posibilidades y quizá nos está obligando a modificar algunas formas de trabajar, de tal forma que muchas de las cosas que se están haciendo ahora, como se puede decir, se quedan y están aquí para quedarse ya, de tal forma que yo creo que sí se plantearán en un futuro, pero no como forma estándar, sino como forma adicional en casos definidos, en casos con justificación. Porque sí es importante entender también que el contacto personal, el defender la tesis en persona, en presencia del tribunal, con un público y demás, es un contexto completamente distinto y también es una experiencia que el doctorando en un futuro aprecia, porque tiene otro ambiente, tiene otra forma de hacerse las cosas. Es verdad que también tiene una solemnidad que se pierde un poco por el online, pero que además es un poco el poder hablar cara a cara con otros investigadores y defender la propia hipótesis. Eso no se debe perder porque, o sea, debe ser fomentarse lo máximo posible. Ahora, en situaciones como estas y teniendo en cuenta determinadas situaciones personales de los doctorandos, pues yo creo que sí es una buena opción y que está demostrando su validez. Durante esta crisis, ¿qué dificultades se están viviendo en los laboratorios? Uno de los problemas que se están produciendo ahora mismo también en el mundo científico, se puede decir, es que se está produciendo un desabastecimiento de ciertos productos, especialmente en aquellos casos en los que se trabaja con técnicas, métodos o sistemas o materiales que se puedan estar utilizando, pues por ejemplo, en diagnóstico o en tratamiento de coronavirus. ¿Por qué? Porque evidentemente las casas han aumentado su producción, sí, pero también ha aumentado una demanda a nivel mundial de todos estos productos por parte de los hospitales, lo que ha llevado a que en la mayor parte de las casas se están desviando la producción a, evidentemente, tratar de cubrir esa demanda. Eso se vio, por ejemplo, una cosa muy sencilla, como son los guantes de látex de nitrilo que se usan en los laboratorios, justo después de que se cerrara el confinamiento, de que se acabara el confinamiento, se solicitaba y no se daba fecha de entrega por parte de las casas porque estaban desviando toda la producción a los hospitales y a las instituciones sanitarias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces no es que no puedas trabajar, es que no tienes material para trabajar. Entonces, en determinadas áreas sí se está viendo una influencia que está produciéndose un retraso en el trabajo de los doctorandos porque no es que no quieran trabajar, es que no tienen forma de trabajar porque les falta el material. Porque mucho del trabajo de laboratorio se hace con mucho material de un solo uso, tipo plástico, puntas de pipeta, o sea, pipetas de serológicas, cosas de ese estilo que se están usando en los hospitales y claro, evidentemente prima la salud, prima también el cubrir la posibilidad de diagnóstico y claro, estamos hablando de que no es en España, es que es en el mundo entero. Entonces, cuando están diciendo que están haciendo 14 millones de PCRs o 100 millones de PCRs o las que sean, todo eso requiere un material de plástico, requiere unos aparatos, requiere una serie de enzimas, una serie de componentes que si los están usando ahí, no los están usando en otro sitio, porque evidentemente la producción, aunque se haya aumentado, tiene un límite, tiene un techo. Y como realmente a día de hoy, en estos momentos, además, con las distintas situaciones que tienen los distintos países, pues a lo mejor en un país dejan de pedir, pero piden el de al lado porque aumenta la necesidad de hacer diagnóstico.
Con lo cual, el problema es que a día de hoy realmente hay una demanda creciente. No es que se haya estabilizado, es que sigue habiendo una demanda creciente, con lo cual los laboratorios de investigación se ven perjudicados de forma indirecta. Porque no es que no tengan financiación, la tienen, no es que no tengan gente, la tienen, lo que les falta es el material para hacer el trabajo, ¿no? Porque realmente no lo puedes fabricar tampoco. Y ya que estamos hablando de laboratorios, de investigación, te pido, José Luis, una reflexión de cara al futuro. ¿Crees que esta situación en la que la investigación científica se ha convertido en un factor fundamental provocará que se cuide más la ciencia y que se la dote de una financiación mucho más adecuada? La ciencia en general tiene muy buena prensa, pero no se traduce realmente en recursos. El problema de la ciencia suele ser normalmente también que es una herramienta política, con lo cual la gente se la echa a la cabeza según interese. Luego hay que distinguir dentro de la ciencia la parte más básica de la parte más aplicada. La parte que ahora mismo estamos necesitando más es la parte más médica, es decir, entra dentro de lo que es el aplicado. El problema que suele haber con todas estas situaciones es que ahora, por ejemplo, hace un par de meses o así, se anunció por parte del gobierno que iba a haber un plan de financiación del COVID, que iba a estar muy bien financiado y demás. A día de hoy tenemos el problema del COVID. Dentro de 6 meses puede ser un problema completamente distinto. Entonces, el problema normalmente del sistema científico, en general, en la mayor parte del mundo, suele ser que está hecho para reaccionar, no para anticiparse. Entonces, muchas de las situaciones actuales ha habido gente puntual que lo ha planteado y se les ha tachado o bien de iluminados, o bien de locos, o bien de alarmistas. Esta gente normalmente varía. En un caso es uno, en otro caso es otro. El que es alarmista en un caso resulta que en otro caso no lo es. ¿Por qué? Porque conoce más una situación que otra. Lo que quiero decir con esto es que el problema que suele haber es que anticiparse requiere hacer cosas que no están en el guión, que no están con una base previa y que son ideas un poco locas, un poco ideas de bombero que no siempre se está dispuesto a financiar. En eso, por ejemplo, sí se puede decir que en los últimos años han aparecido determinadas fuentes de financiación o programas públicos, tanto en España como en la Unión Europea, que hablan de pruebas de concepto. Suelen ser enfocados a cosas novedosas que tienen mucho riesgo, se puede decir, ¿no? El problema es que el sistema científico no tiende mucho al riesgo cuando es financiación pública. ¿Por qué? Porque la financiación pública se basa sobre todo cuando se da en el proyecto, pero mucho en digamos, el pasado de la investigación, es decir, en su experiencia, en lo que ha hecho, en qué base tiene, en lo que hay en la bibliografía, es decir, en lo que ya se conoce. El problema es que para anticiparse a cosas de este estilo, uno muchas veces tiene que ir a cosas que desconoce. Entonces, lo hemos visto en este caso con el coronavirus. ¿Qué es lo que pasa con el coronavirus? El coronavirus hubo uno antes, que fue el SARS, que hubo hace unos 20 años o así, pero se controló bien en China, se cerró y demás. Entonces nadie esperaba que esto pasara como ha pasado. O los 4 que lo esperaban, pues se les tachaba de alarmistas, de gente que o sea, exagerados, como quien dice, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que claro, nadie puede decir, bueno, pues como estas 4 personas nos dicen esto, vamos a invertir 1.000 millones de euros. Nadie lo piensa porque dice, no, hombre, esto no lo vemos. Entonces, el sistema científico está hecho para reaccionar, no está hecho para anticiparse. ¿Por qué? Porque anticiparse lo que requiere es pensar en lo inesperado, pensar en cosas que no pueden pasar o que no pueden concebirse. Nadie podía pensar que iban a cerrar a todo el mundo en casa, pero nos ha pasado. Pero nos ha pasado de un día para otro, entonces nos hemos tenido que adaptar. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando tenemos estas situaciones de emergencia es cuando surgen muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Pues por ejemplo con el coronavirus pues están apareciendo muchos estudios, muchas cosas, muchos de ellos son ruido, también es de verdad, porque ahora mismo hay mucha presión y entonces ahora mismo todo el mundo quiere publicar y quiere hacer cosas y muchas de esas cosas a veces tapan lo interesante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo pues todo el mundo pues está centrado en el COVID, en estudiar el coronavirus, en ver cómo es. Entonces en los 6 últimos meses se aprendió muchísimo. Pero claro, llevamos 6 meses, como quien dice, con esto. Y realmente conocemos mucho, pero nos falta mucho por conocer. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a día de hoy
nos parece importantísimo invertir en ciencia, en coronavirus y demás. Pero dentro de 6 meses, dentro de un año, tenemos una situación distinta en la que prima por lo que fuera la economía, el paro o lo que sea, y entonces no nos parecerá tan importante. ¿Por qué? Porque tenemos memoria muy corta. Socialmente tenemos una memoria corta y no vemos lo que invertimos en determinadas cosas hoy pueda tener un avance futuro, pero no inmediato. Entonces, al no ser algo inmediato, no le vemos la necesidad, no le vemos la relevancia, porque, claro, si por ejemplo ahora invertimos y bueno, pasa esto, empezamos dentro de un año, dentro de 2 años, aparece el problema que sea económico, sea social, sea sanitario, sea de otro tipo. Y nos parecerá muy importante en ese momento ese problema y digamos, no, hay que invertir todos los recursos. Pero es un poco lo que está pasando ahora mismo con la parte sanitaria. Ahora mismo todo el mundo tiene solo en mente el COVID. Pero realmente existe la gripe, existe la malaria, existe los infartos, existe el cáncer, y todos esos enfermos están viéndose, entre comillas, perjudicados porque solo existe el COVID. De hecho, ha habido movimientos o ha habido llamamientos, mejor dicho, de determinadas asociaciones relacionadas pues, con cáncer o con otras historias, digamos, más crónicas, que lo que dicen, ojo, que sí, que es importante el COVID, que es verdad, pero que existen otras patologías, que existen otras situaciones, que no debemos olvidar todas esas situaciones. Entonces, un ejemplo, hubo una convocatoria del Ministerio de Sanidad, creo que fue, sí, del Instituto de Salud Carlos III, de 25 millones de euros, 22 fueron para COVID y 3 para el resto. A ver, sí es entendible en el sistema de urgencia, pero no puede ser algo que se lleve a largo plazo, porque entonces lo único que hacemos es centrarnos en una parte y olvidarnos del resto. Entonces, ¿hay que financiar la ciencia? Sí, pero no ahora tengamos este problema, sino que lo que tiene que buscarse es un plan a largo plazo estable, sobre todo estable, muy bien auditado también para confirmar que los gastos que se hacen corresponden a lo que se ha pedido. Eso también es importante, saber que se está invirtiendo el dinero en lo que se debe invertir, no en cosas, digamos, espurias. Y luego también empezar también a perder un poco el miedo a invertir en ideas de riesgo. Es verdad que no se puede hacer con todo, pero sí en determinadas áreas para intentar anticiparse a cosas de esta situación o buscar formas que nos dé una más versatilidad de respuesta, tanto como sociedad, como personas o como individuos, ante esta situación. Porque una de las cosas, por ejemplo, que ahora mismo pues está empezando ya a salir, que no se está hablando mucho, es el coste psíquico o el coste psiquiátrico, como se quiera llamar, que va a tener el proceso que hemos vivido. O sea, llevamos 6 meses de tensión continua. Eso va a suponer un problema. Pues es una cosa que se puede anticipar. Entonces, deberían estar empezando a desarrollar herramientas pues para valorarlo y demás, y anticiparnos un poco e intentar prevenir de alguna forma todo eso, pues ayudando a la gente, pues aunque sean con estudios preliminares, y tomar en consideración algo más que lo que es inmediato, que sí que es la salud, pero es que la salud tiene muchas facetas y lo urgente ya lo hemos tratado, que es el COVID. Ahora tenemos que irnos al resto de facetas que es que a largo plazo pueden ser mucho más problemáticas una vez, digamos, que más o menos se haya controlado el tema del coronavirus, los contagios y demás, las vacunas, todo esto que está saliendo, que es, digamos, una respuesta de emergencia. Pero es que el otro pueden ser problemas crónicos que pueden tener un coste social importante a largo plazo. Con estas valiosas reflexiones nos quedamos. Muchas gracias a José Luis Martínez Guitarte, coordinador del programa de doctorado en ciencias de la UNED, por compartirlas con nosotros en este programa de radio. Hasta pronto.